Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a partir de la lectura de 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ojo con esto que voy a decir. Una cosa es la Escritura, es decir, la palabra de Dios, y otra cosa es el intérprete, la persona que está estudiándola para explicarla, interpretándola para enseñarla. Una cosa es la Escritura y otra cosa es la persona que está interpretando y compartiendo. Vamos a ver esto un poquito más despacio porque aquí hay muchas cosas que debemos de repasar y aprender. Por ejemplo, tenemos un texto bíblico que fue interpretado por un fariseo. Podría distar mucho de cómo lo interpreta un saduceo, especialmente sobre la resurrección y sobre los ángeles. Los dos tenían interpretaciones diferentes. Para entenderlo mejor, una cosa es el texto y otra cosa es, digamos, cómo lo interpreta un sacerdote católico, un pastor pentecostal, un pastor bautista, un pastor de las iglesias no afiliadas o iglesias independientes, un pastor presbiteriano. Es el mismo texto, pero interpretado de diversas formas y muchas veces porque influye mucho la organización a la cual pertenecen o a la denominación. El texto sigue siendo el mismo, pero la interpretación de un mormón, de un testigo de Jehová, de la cienciología, que son consideradas como sectas heréticas, es totalmente diferente. Toman los textos bíblicos y los acomodan a sus propios intereses. Recuerdo que leí de una persona que salió a buscar trabajo. El día de la entrevista dijo tener muchos conocimientos en el trabajo que le estaban ofreciendo. Y le preguntaron, ¿y dónde está tu certificado de conclusión de estudios? El joven, muy apenado, pero muy apenado, le respondió, verá, le voy a ser sincero. La verdad es que yo le mecanografiaba los trabajos que le dejaban a mi compañero de habitación. Y aprendí mucho de lo que le enseñaron. Y por eso vine a pedir el puesto que ustedes ofrecen. El entrevistador le dijo, mira, en las universidades los maestros siempre dejan trabajos de investigación para después cuestionarlos, analizarlos, estudiarlos a fondo y después de un riguroso examen es lo que les da la calificación final. Yo te voy a decir, yo lo siento mucho, pero no te puedo dar el trabajo. Lo que tienes es la experiencia de haber hecho tú ese trabajo a tu compañero, pero tú no sabes realmente todo el proceso que uno tiene que llevar para ser un profesional. Así es que no le dio el trabajo. Nadie confía en alguien que no ha tenido la disciplina de estudiar, en alguien que no lee la palabra de Dios a fondo. Nadie puede confiar en alguien que solamente se ha aprendido de memoria los textos bíblicos. Estos deben ser analizados y comprendidos. Por eso es que hay tantas sectas, tantos grupos herejes, tantas enseñanzas falsas, tanta distorsión de las escrituras, porque apareció alguien que dijo, oí de uno que dijo, que el otro dijo, que el otro había dicho, pero no porque ellos investigaran. No, amados y amadas, el verdadero creyente quiere saber la verdad bíblica, quiere nutrirse de esa verdad y caminar haciendo la verdadera voluntad de Dios y solo así nadie lo va a engañar. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Repito, una cosa es la escritura, la palabra de Dios, y otra cosa es la persona que la interpreta. Puede ser un sacerdote católico, un pastor pentecostal, un pastor bautista, un pastor de las iglesias no afiliadas o independientes, o un pastor presbiteriano. El texto sigue siendo el mismo,
Pero la interpretación puede ser diferente, ya que media mucho el ADN de la organización y su ADN doctrinal para entenderlo mejor. El texto sigue siendo el mismo, vuelvo, pero la interpretación de un mormón, de un testigo de Jehová, de uno que pertenece a la cienciología, van a darnos interpretaciones totalmente diferentes sobre la Biblia, sobre la salvación, sobre la gracia de Dios, sobre el Espíritu Santo. Quiere decir que van a haber tremendas diferencias entre estas agrupaciones y por supuesto van a arrastrar al error a cientos de miles de personas. Volviendo un poquito atrás, las sectas religiosas en el tiempo de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que batallar contra los líderes de las sectas? Contra los sacerdotes y sumos sacerdotes, contra los fariseos, escribas y saduceos. La respuesta está en la interpretación que le habían dado a las escrituras. Acudían al literalismo, o sea, así está escrito y así debe ser, y acudían a fuentes o recursos fuera de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ellos le decían el Tanakh, pero en aquel tiempo solo privaba la Torá, los 5 primeros libros de Moisés. Si hay alguna persona entre nosotros que están ahí y que no ha entendido muy bien qué es el asunto de la Torá, es sencillamente lo que llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el asunto es que con el paso del tiempo se fueron escribiendo los otros libros, los escritos, los profetas, y entonces le llamaron Tanakh, que tiene que ver todo con la instrucción. Eso es interesante, pero vamos a quedarnos con esto de la Torá. Ellos no dicen los 5 primeros libros de Moisés, ellos no dicen el Pentateuco, ellos dicen la Torá. Ahí lo tiene usted en su Biblia, los 5 primeros libros. Ahora, dentro de esos 5 primeros libros está la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral. La ley civil se aplica a Israel como una ley gobernante, así como los países nuestros que tienen sus estatutos civiles. La ley ceremonial estaba relacionada con las ceremonias del culto, la santidad, la limpieza, los animales limpios, los puros, los impuros, las ofrendas, los sacrificios. Ahí se describe todo. Y la ley moral está implicada en los 10 mandamientos, en el decálogo, que esa ley moral es la que no tiene límite de tiempo. Las otras leyes estaban sujetas al área de aquellos tiempos donde los judíos estaban viviendo y cómo se iban desarrollando en medio del desierto. Pero la ley moral es la que ha permanecido por siempre. Ahora, vamos a ver, mis amados hermanos, hermana, acomódese bien, hermano que está ahí, acomódese bien, porque esto requiere la atención suya. Tenemos aquí nosotros lo que se llama la Torá, la ley escrita, Torá, 5 primeros libros de Moisés. Pero el asunto era que en aquel tiempo existía lo que se llamaba la ley oral. ¿Cómo puedo entender yo esto?, diría usted. Bueno, la tradición que se va transmitiendo de generación en generación. Cuando el pueblo judío estaba en el monte Sinaí, Dios les comunicó los mandamientos junto con una detallada y práctica explicación de cómo cumplirlos. Hasta ese momento las enseñanzas eran enteramente orales, ahí sí vamos a estar de acuerdo. Para entenderlo mejor, muchos de los preceptos o formas de ética y comportamiento en cuanto a lo moral ya circulaban entre los judíos oralmente. Pero hay un asunto importante: por más que se le busque de parte de los judíos, no hay un lugar en la Biblia donde se menciona la Torá oral como palabra autoritativa. Ni siquiera Moisés, ni en los escritos, ni en los profetas se hace referencia a esa ley oral. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el asunto? Esperen un momento. Ya en los tiempos de Jesús, los fariseos, escribas y saduceos tenían los mandamientos, según ellos, de la Torá oral y los modificaron a su antojo como tradición oral. Entonces, ¿cuál fue el problema de los fariseos, escribas y saduceos frente a Jesús?
era la forma en que interpretaban las Escrituras y la forma en que agregaban mandamientos no revelados por Dios, sino bajo el antojo de esas sectas. Jesús los llamó mandamientos de hombres, pero los fariseos lo llamaban tradición de los ancianos. Qué interesante, ¿no? Si vamos a Mateo 15, del 2 al 3, le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oiga, la tradición de los ancianos, así decían ellos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¡Ajá! La tradición de los ancianos. Esto es fuerte, hermanos y hermanas, esto es fuerte. Esa gente, las costumbres que ellos iban desarrollando la convirtieron en ley. Mateo 15, 6 al 9 dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y más abajo en Marcos, en letras amarillas, dice ahí, os aferráis a la tradición de los hombres. Ni siquiera a la palabra de Dios, sino a la tradición de los hombres. Jesús no se detuvo, porque grupos fuertes en sus tradiciones lo obstaculizaban. Jesús seguía adelante con la obra del Padre, con la obra que el Padre le había encomendado. Y por eso sus obras escandalizaban a los judíos de las sectas poderosas. La predicación de Jesús iba contra la hipocresía de dichas agrupaciones. Ahora, ¿cuáles eran los argumentos de choque? El Shabbat, el templo, en que él se dijera ser hijo de Dios y atribuirse la divinidad. Para ellos esto eran los puntos de choque más fuertes que vamos a ver más adelante. Mateo 12, del 9 al 12, dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo, o sea, en sábado? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y que si ésta cayera en un hoyo en día sábado, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, o sea, en Shabbat. También tenemos en Mateo 12, 5, 8, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Oiga, ahí está. Uno mayor que el templo está aquí. O sea, Yahshua, Jesús. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí está otro golpe, mis queridos hermanos. Por eso no hay que leer por leer, hay que leer y saber interpretar. Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí tenemos el Shabbat, el templo y ahora el hecho de que él revelara que era el Hijo de Dios, que revelara su divinidad. Entonces hay una necesidad de interpretar las Escrituras. No es por leer, no es leer por leer, es leer para comprender y para poner en acción lo aprendido. No es leer sin sentido, no es leer con el entendimiento embotado, es leer con la sabiduría que viene de lo alto. Los cristianos estamos llamados a orar a Dios para que nuestro Padre Eterno Celestial nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y podamos aplicar dichas enseñanzas a nuestra vida.
Ahora bien, vamos a ver algo importante, mis queridos hermanos y hermanas, son los cambios en el tiempo, los fenómenos que dieron lugar a otras situaciones. Por ejemplo, vemos nosotros que ya en el año 70, como usted lo ve aquí en pantalla, ya en el año 70, por las legiones romanas, bajo las órdenes del emperador Tito, destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo. Ya no había que acudir a los sacerdotes. ¿Sabe a quién acudía la gente? Ya no a los sacerdotes, sino a los rabinos, que en su mayoría habían sido fariseos. Estos tomaron en sus manos la interpretación tanto de la ley escrita, la Torá, como la que ellos llamaban también la ley oral. Muchos críticos de la religión nos dejan saber que los mismos rabinos hacían las leyes y las adaptaban a su capricho y antojo, creyéndose ellos mismos que eran dioses, dando leyes, aparte de las que ya tenían de Moisés. De ahí que muchas personas dicen, lo dijo el rabino y así es, el rabino lo dijo y es así, y no puede ser cuestionado. Ellos no investigan, ellos no analizan, solo esperan que el rabino lo diga, porque lo consideran los sabios. Oiga usted cómo hablan de los rabinos antiguos, dicen los sabios antiguos. Es como una especie para ellos de palabra de Dios. A ver, hermanos y hermanas que les gusta estudiar, los invito a investigar más sobre esto. Veamos los esquemas, vamos a ver para aprender más, porque por eso les dije, relájense un poquito para que tratemos de aprender. Aquí a la izquierda ustedes tienen el rollo de la Torá que se abre en todas las sinagogas judías hasta el día de hoy y se estudia, se memoriza y todo eso. Ahora bien, esta era la ley escrita, pero recuerden que también estaba la ley oral. Y como había problemas de que esta podía ser tergiversada, olvidada, pues finalmente ya a través de un rabino se vino a poner esta obra por escrito, la ley oral. Entonces ven, aquí en la pantalla ustedes ven lo que es, lo que dice aquí, el Talmud. Y el Talmud quiere decir instrucción o enseñanza. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, incluso parábolas, historias, ojo con esto, y leyendas, dicho por ellos mismos. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por los llamados también los eruditos hebreos, tanto de Babilonia como Israel, porque hay dos Talmudes. Entonces los rabinos estudian, por un lado estudian la Torá y por el otro lado estudian también lo que se llama el Talmud, esta enciclopedia grande que vemos nosotros aquí. Ahí es donde están todo lo que es la Mishnah, los comentarios, los otros comentarios de los comentarios, y entonces usted va a ver que esto es bastante complicado, bastante complejo, pero muchos de esos son leyendas también colocadas ahí. Eso por un lado, mis amados hermanos, que no solo es la Torá, sino que ellos tienen otras cosas a las cuales acuden, y ahí están sus tradiciones, ahí están los mandamientos de hombres, ahí están las tradiciones de los ancianos. Y aparte de eso, para complicar más la cosa, tenemos grupos étnicos grandes, los ashkenazí o askenazi que le dicen algunos, y los sefarditas o sefardíes, que vienen de España, y estos otros pues de Alemania y todos esos sectores de Europa, por todos esos lados. La diversidad étnica de los judíos, y me refiero a nuestra época, por ejemplo, los que he mencionado, los askenazis, que son judíos, como les decía antes, de todas las culturas y tradiciones habidas y por haber, de allá de Alemania y Europa del Este. Y muchos de ellos ya se vinieron a Estados Unidos y se han colocado en grandes extensiones en las ciudades, y tienen pues ya definidas sus áreas geográficas en cada ciudad. Los sefardíes lo mismo, completamente lo mismo, y ellos tienen sus propias interpretaciones del Talmud para variar.
han ido creciendo increíblemente aquí en los Estados Unidos, las mayores corrientes religiosas del judaísmo. Y observe esto, ya no son divisiones étnicas, ahora van las divisiones en cómo ellos interpretan su propio Talmud. Y también están los reformistas, los conservadores, los ortodoxos y, hermano, agárrese, los ultraortodoxos. La población ortodoxa es en sí un poco diversa, un número de subgrupos como los ultraortodoxos, los ortodoxos jaridíes y los judíos hasídicos, ortodoxos centristas y ortodoxos modernos, y muchos judíos no se identifican con ninguna denominación y se describen a sí mismos como sin denominación. Así aparecen ahí. Imagínese usted la gran diversidad. Ahora, vamos a ver cosas sorprendentes del Talmud. Agárrese, acomódese y trate de escribir lo más que pueda. Usted puede ver este video no una, sino varias veces, y lo invito a que investigue y que coloque ahí qué cosa considera usted que que hay que profundizar. Pero hay unas cosas que son sorprendentes en el Talmud y que solo los judíos pues pueden entender, y muchos de ellos dicen, no, esto hay que actualizarlo debido a los cambios que han habido en el mundo. Por ejemplo, observe usted bien esto, ponga atención por favor. Los israelitas, dice el Talmud, que es donde están las leyes de ellos, los israelitas poseen en 90% de toda la sabiduría, y el otro 10% está esparcido entre los gentiles y está ubicado aquí. Quiere decir que a nosotros, los que no somos judíos, solo nos dieron el 10% de la sabiduría, ellos la tienen toda. Un gentil que golpea a un judío merece la muerte. Ajá. Y aquí ya se empieza a ver una situación terrible. Golpear a un judío es a la vista de Elohim una agresión contra la presencia divina, una manipulación terrible. ¿Qué más dice el Talmud en cosas que los mismos judíos dicen hay que actualizar? Está prohibido enseñarle la Torá a los gentiles. Ojo con eso, lo dice el Talmud. Un gentil que estudie la Torá merece la muerte. Elohim se desagrada cuando un judío le muestra hospitalidad a un gentil, una barbaridad. Está prohibido darle un regalo a un gentil. Gentil quiere decir de otras naciones, de otros pueblos. Está prohibido darle un regalo a un gentil, pero puede vendérselo. Interesante, ¿no? La propiedad de los gentiles es como el desierto. El primero que llegue allá la puede coger. Dios mío, pero ¿qué clase de leyes tienen esta gente en el Talmud? Si un gentil pierde algo, un judío puede quedárselo con ello, si lo encuentra, aun si sabe quién es el dueño. ¿Se lo puede quedar, hermano? Cualquiera que devuelva un objeto perdido de un gentil está bajo la maldición de Elohim. O sea que no hay que devolverlo. Esto es un robo. ¿Qué clase de leyes? Por eso Jesús cuestionó fuertemente a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, y por eso aquellos tremendos, porque esa gente acomodaba como ellos querían. El nacimiento de una niña es un mal suceso, machismo puro. Las mujeres son un tesoro vano para sus padres, machismo puro. Un varón judío debe dar gracias a Elohim por no haberlo hecho mujer o gentil. Esto lo vamos a ver más adelante en las oraciones del libro de las oraciones de ellos. Dice, no es bueno hablar mucho con una mujer, ni siquiera con tu propia esposa. Hello, qué barbaridad, mis queridos hermanos. Esto está en el Talmud. Los eruditos no deben hablar con las mujeres en las calles, y con razón, pues, los discípulos de Jesús se quedaron sorprendidos porque Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Esto era ya parte de las tradiciones de los hombres, que ellos lo llamaban las tradiciones de los ancianos o mandamientos de hombres, que lo vemos. Fíjense bien en esta imagen que tiene ahí en pantalla ahorita. Se llama el libro de las oraciones de ellos, es el Sidur. Yo tengo un par de ellos en mi biblioteca y son la verdad es que son muy interesantes.
tienen unas oraciones preciosas, producto ahí o reflejo de los salmos, de las escrituras. Sin embargo, algunos judíos tienen dificultad de pronunciar algunas de las bendiciones que están ahí. Vamos a ver algunas de las bendiciones de los judíos que están ahí en el Sidur y que son bastante contradictorias, aún muchos de ellos lo reconocen. Fíjense que dice, la oración del Sidur dice lo siguiente: bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Rey del universo, que no me hiciste gentil. O sea, casi que estuviera diciendo que no me hiciste latino, que no me hiciste hispano, que no me hiciste americano, o sea, que no me hiciste europeo. No, bendito Señor Rey, que no me hiciste gentil. Bendito eres tú, Señor Rey del universo, que no me hiciste esclavo. Y bendito eres tú, Señor nuestro Rey del universo, que no me hiciste mujer. Ahí está. Ahí está en el Sidur. Pueden buscar el Sidur, anoten esas palabras y busquen y las van a encontrar. Es el libro de las oraciones de los judíos, que yo estoy seguro que los ortodoxos y los ultraortodoxos la recitan sin ningún problema. Hasta ahí estamos viendo nosotros cosas que están extrañas en el Talmud, que deberían de ser quitadas, y cosas que son extrañas en el libro de las oraciones, que deberían de ser completamente reformadas. Pero lo que yo estoy diciendo asustaría a los ortodoxos y los ultraortodoxos, y a más de otro que se ha convertido en un fanático. El otro problema que tenemos es en esta situación de las Keilah, que se traduce también como congregación. Hoy día hay una deserción de cristianos que creen haber encontrado la verdad en las Keilah o congregaciones judeo-mesiánicas. Esto los conduce a un híbrido. No son judíos totales, pero les gusta practicar lo que los rabinos les enseñan. Y los rabinos no son rabinos graduados de las yeshivas, de las escuelas, de las universidades rabínicas judías propias, sino personas que se documentaron sobre el judaísmo e hicieron una mezcla con una de las corrientes mesiánicas. Están los ebionitas y los nosrim, quienes tienen puntos de vista en común, pero que también los dividen asuntos doctrinales. ¿Se acuerdan del individuo que fue a buscar trabajo y dijo, no, es que esto yo lo oí de este que dijo el otro y que dijo aquel? Lo mismo sucede con los mesiánicos. Lo que sí me gusta es que los mesiánicos se desarrollaron con el propósito de ganar a judíos para que conocieran a Yeshua, a Jesús. Ese era el propósito de ellos. Pero este propósito fue transformado con el paso del tiempo a otro tipo de propósitos. Ahora hay algo aquí para reaprender que suena interesante. Que los mesiánicos, los judíos mesiánicos, que es una expresión un poco contradictoria, porque los judíos no creen en Yeshua. Ellos siguen esperando al Mesías. Entonces, cuando se dice judío mesiánico, ahí hay una cierta contradicción. Pero vamos a ver esto porque para los judíos mesiánicos, ellos creen en la Torah escrita, no en el Talmud. Ellos tienen una oposición a la situación. No se pueden regir por las leyes del Talmud. Sin embargo, aquí hay una contradicción, porque los judíos mesiánicos celebran la fiesta del Hanukkah, que se menciona solo en las fuentes rabínicas, no en la Torá. Y usted va a ver, ya viene Hanukkah, dicen los mesiánicos, y que es una celebración de los judíos, pero que ellos también lo hacen, pero que esa celebración no está en la Torá. Así es que están haciendo cosas que dicen que se basan en la Torá, pero no están en la Torá. ¿Ha visto judíos que llevan la kipa o kipot, la yarmulke, que tienen ahí en la cabeza? Esa no se encuentra en la Torá, esa está descrita en el Talmud. Y estos talit o chales de oración que se asemejan a lo de los judíos tradicionales,
los diseñaron de acuerdo con la tradición rabínica. El diseño real de los chales de oración no se menciona en la Torá, hermanos. Es una cuestión que tienen los judíos, tanto ortodoxos como los ultraortodoxos y todos estos, que lo llevan dentro de sus sacos, de que los guardan, los tienen como abrigos. Entonces son situaciones que usted dice, bueno, y estos que dicen que son mesiánicos, pero están haciendo cosas que no están en la Torá, sino que están en el Talmud. ¿Ha oído usted de mesiánicos que, aún hermanos, es que este es donde uno dice, caramba, pero ¿qué les pasó a esta gente? Encienden velas de Shabbat, una práctica ordenada por los rabinos del Talmud. No se encuentra en la Torá. Así que hay un montón de estos mesiánicos que están confundidos. Ellos pretenden ser como los judíos y enseñan las raíces hebreas y les gusta pronunciar no en español o en inglés, sino en hebreo todas las palabras y se llenan la boca de esa manera para sonar como judíos. Pero muchas de las cosas que hacen son del Talmud. El bar mitzvah de los niños, de un niño a los 13 años, es una práctica que se encuentra solo en las fuentes rabínicas, talmúdicas, no en la Torá. Así que dicen, nos vamos a ir al bar mitzvah de un niño de 13 años. Es una confusión que tienen. Ahora, esto es algo importante que yo quiero que los hermanos y las hermanas entiendan. Hay un ciclo semanal de lecturas de la Torá, son 54 aproximadamente, instituidas por los rabinos judíos y no delineadas en la Torá, que es cuando le dicen a usted, hermano, ¿ya leíste la parashá? Hermana, ¿ya leíste la parashá? Y la parashá significa porción, una porción de las 54 lecturas del Pentateuco. Ahora es que han aparecido algunas sinagogas mesiánicas, algunas Keilah mesiánicas, haciendo parashá a la par de los libros del Nuevo Testamento. Entonces ya esto es, como yo les digo, un híbrido entre quiero ser como el que se graduó, pero yo era el que le hacía los trabajos mecanográficos. Es un problema bien grande, porque esto de las parashá fue una cosa que fue establecida por el famoso Moshe ben Maimón, que es conocido como Maimónides. Ni siquiera fue algo que decimos fue instituido en la Torá. Es interesante. Bueno, para resumir, mis amados y mis amadas, tenemos aquí nosotros lo que yo llamaba la Torá oral, que es la que ha influido en todos los judíos, la Torá escrita, que es la que rige e influye sobre los judíos, claro que sí, lógicamente, y el Talmud sobre ellos. Pero que la Torá escrita influye en los grupos mesiánicos, no así el Talmud, para que los entendamos bien. Estos que están arriba, aquí están los reconstruccionistas, aquí están los ortodoxos, aquí están los ultraortodoxos. Lo bueno es que muchos de ellos mantienen la unidad en el sentido con relación a sus creencias, se mantienen unidos. Últimamente, pues estos han visto a los mesiánicos como evangélicos disfrazados. Es una lucha que se tienen terrible, tremenda. Bueno, algún día van a resolver sus diferencias. ¿Qué implicación tiene todo eso sobre nosotros? Vamos a ver las implicaciones. ¿Qué implicaciones? Número 1, apunte por ahí, que no son los ritos, no son las tradiciones de las religiones las que definen nuestra relación con Dios, sino la entrega de un corazón sincero con el Señor, una relación sincera con Dios, que eso es lo que importa. Número 2, que lo que a Dios le agrada es la fe suya y la práctica de su fe. Es su fe y cómo usted pone en práctica esa fe. Esta tiene que ser al estilo de Jesús, una fe llena de amor y misericordia, sin ningún tipo de discriminación, como aquellos decían, bendito Dios, que gracias que no me hiciste gentil. No, aquí no hay discriminación. Recuerde, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo Oseas 4:6.
Número 3, que el hecho de que una persona piense diferente a mí en cuanto a la fe no debe ser motivo para obstaculizar mi crecimiento en el Señor. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tengo que ser tolerante. Piensa diferente a mí y lo respeto, pero no quiere decir que yo voy a seguir todo lo que piensan las diferentes agrupaciones. Número 4, que nosotros los cristianos creemos en una sola escritura. Para nosotros es la Biblia, nuestra regla de fe y práctica, tal y como lo dijo Moisés a Josué. Usted puede buscar Josué 1.8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ojo con esto, la Biblia es suficiente para nosotros. Dice que guardes y hagas. No es asunto solo de memorizar, es de ponerla por obra. Tampoco es caer en ritualismos ni tradicionalismo, sino de llevar una vida a la manera de Jesús. Los judíos tienen el Talmud, la Midrash, la Mishnah, hasta la Kabbalah, los místicos. Los católicos tienen, además de la Biblia, el catecismo, la tradición, las encíclicas papales, el magisterio de la iglesia. Nosotros tenemos solo la Biblia como regla de fe y práctica. Número 5. Otra de las implicaciones es que ni aún en nuestras oraciones ni en nuestra vida práctica debemos andar discriminando a la gente por su color, por su capacidad intelectual, ni por su condición socioeconómica, ni siquiera por su afiliación política. Lo que a Dios le agrada es una actitud humilde. Y entre más conocimiento usted tenga, más humilde debe de ser. Nunca olvide esto, recuerde, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Número 6, que mucha gente vendrá de otras organizaciones religiosas, vendrán a nuestra vida con la intención o de aprender y trabajar con nosotros en el reino de Dios, o vendrán con el deseo de introducir el pensamiento doctrinal disfrazado y tratar así de seducir las mentes más débiles. Como dijo Pablo, oiga esta palabra, porque esta palabra es interesante, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. En el griego lo estuve leyendo y dice, oh Gálatas insensatos, anontos, dice la palabra en griego, anonton. Sin inteligencia se traduce. Ignorante, necio e insensato. Oh Gálatas sin inteligencia, estuviera diciendo. Y la otra palabra que me llamó la atención es ¿quién os fascinó? Vascaino en griego. ¿Qué quiere decir la palabra vascaino? Se traduce como embrujar, fascinar, hechizar. Cuando uno ha creído en Jesucristo debe capacitarse lo más pronto que pueda, ya que en el mundo hay un abanico de posibilidades al error, como en los tiempos de Jesús, y aparece alguien aún dentro de la iglesia tratando de fascinar a las mentes débiles. Mira, búscate esta es una parashá, no le dicen esta es una porción de la Biblia, sino una parashá, y le van entrando suavecito, es una especie de hipnotismo de conceptos donde la persona va cayendo, y cuando venimos a sentir, está en la iglesia y está metida en la Keilah, está en la iglesia y está haciendo actividades judías, ya no los vemos, anda celebrando Hanukkah, una cuestión que está en el Talmud. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es capacitarse, participar en una de las redes de estudio bíblico, y cuando ya tengamos las células, pues en las células. Pero capacitarse, hermano, capacítate, dile al que está a la par tuya, si es que hay alguien a la par tuya, capacítate. Deja tanto de hacer lo que estás haciendo y busca la capacitación. El reto es que debemos de practicar la misericordia, la justicia, la verdad, teoría y práctica, van de la mano. El reto se traduce
de vivir a la manera del Señor Jesús, y así lograrás muchas bendiciones. Capacítate y pon por obra los mandamientos, los estatutos de Dios. Capacítate más y más y más. Y practica una vez más la misericordia. En el principio de este tema recordé el pasaje que decía: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La escritura no son las tradiciones ni los mandamientos de hombre, ni las fiestas aquí, ni las fiestas patronales, ni las fiestas de lo otro. Es la escritura. El cristiano basa su vida en lo que Dios ya reveló, es decir, en la palabra de Dios, pero rectamente interpretada. Tenemos dos pasajes ahí. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me gusta como dice en otras versiones, que traza bien esa palabra. ¿Y por qué nos da la advertencia? Porque aún hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Póngale atención, si en aquel tiempo los mismos judíos trataban de hacer que las iglesias recogieran las mismas tradiciones que ellos tenían y luego pretendían imponérselas. Pero ya Pablo y los demás apóstoles estaban alertas de que esto no sucediera. ¿Y por qué sucede en algunas iglesias, en algunas sinagogas mesiánicas? Bueno, recuerde, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No que estén circuncidando, sino que apliquen enseñanzas que no deberían ser aplicadas, pero es parte de la misma confusión. Es interesante todo lo que hemos estado hablando, y los cristianos hemos tenido una maravillosa experiencia en la revelación de Yeshua, de Jesucristo, que hemos disfrutado de la presencia del Espíritu Santo. Estamos llamados a analizar nuestras creencias, a escudriñar las Escrituras, las cuales dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es bien cierto, la salvación, o sea, Jesús venía de los judíos, pero eso no quiere decir que todos ellos caminan en la verdad, porque recuerden también que eran judíos los que adoraban el becerro de oro. Los mesiánicos tienen todo el deseo y el entusiasmo de volver a las raíces. Sus propósitos podrían ser de ganar a judíos para Yeshua, lo cual es un propósito loable. Lo malo es cuando entran a las iglesias evangélicas y se introducen encubiertamente con enseñanzas que arrastran a los más simples. La Iglesia Católica tiene muchas cosas que suenan interesantes, pero su historia y muchas de sus doctrinas revelan politiquería, falsas enseñanzas y serios problemas. Nosotros los cristianos evangélicos, al no tener una unidad denominacional y las demás iglesias, podríamos cargar con la vergüenza de que se han introducido falsos maestros con la teología de la prosperidad, las falsas corrientes de los apóstoles y los profetas modernos. Que si usted ha estado asistiendo a una iglesia donde dice el apóstol fulano salga de ahí porque ya están torciendo las escrituras, que como dijo los profetas, la profeta o el profeta, hay que tener mucho cuidado. Por falta de conocimiento es que el pueblo perece. Investiguemos, analicemos, escudriñemos la palabra de Dios para que nadie nos engañe. No nos dejemos arrastrar por el emocionalismo. Vamos aquí, vamos allá, allá hacen tal cosa, allá hacen lo otro. Tengamos mucho cuidado donde colocamos la planta de nuestros pies. No seamos seducidos por un pedazo de vidrio que aparenta ser una joya. No todo lo que brilla es oro. Lea la Biblia, pero léala con inteligencia. Léala con el corazón, pero con discernimiento. Espero que esta palabra les deje inquietudes. Jesús no se dejó de seducir por los falsos maestros, ni por las tradiciones, ni por los mandamientos de hombres. Él siguió adelante, firme en sus convicciones, como el maestro de maestro. Espero que todo esto les haya ayudado
bastante y que de alguna manera los haga reaccionar acerca de su fe y acerca de lo que han creído. Recuerden, no perdamos de vista, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo seguimos a Él, no a las tradiciones de los hombres. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones en Cristo Jesús.